Mira, nosotros empezamos a recibir pronósticos y alertas en los días previos al fin de semana del 22 y ya a partir de ese día comenzamos un trabajo que tendría que ver con la charla con los vecinos y demás y establecimos un dispositivo de abordaje territorial y en estas charlas fuimos adelantando aquello que podría suceder en función de estos pronósticos. Tuvimos muy buena recepción de la gente, al punto que aquí en alerta entramos así por el miércoles de esta semana que pasó y ya ese día estábamos en condiciones de desplazar gente. Fuimos conversando con ellos y ayudándolos a trasladarse. También teníamos dentro del dispositivo eh, elementos, vehículos para el traslado, demás, bienes y personas. Este dispositivo nos permitió prevenir, en todos los casos no hubo ninguna familia evacuada con agua en sus domicilios. El día jueves ingresó en los primeros domicilios el agua y nosotros ya teníamos para esa fecha cerca de 30 familias desplazadas. Al día de hoy son 53 las familias que hemos logrado sacar de sus domicilios, unas 240 familias. Solo 3 de esas familias fueron a refugio, porque también entre las otras recomendaciones que dábamos era que pudiesen lograr algún domicilio de familiares o amigos por una cuestión de higiene, convivencia, salud y demás. Al punto que hoy tenemos este dispositivo ya a pleno. El río Uruguay en la ciudad, en realidad desde la represa hacia el sur, en los puertos están todos estacionados. La represa empezó a recibir menos volumen de agua, va a sostener su caudal, esto es lo que nos ha anunciado. Esto implica que nosotros vamos a tener el mismo nivel, estamos en 8,73, 8 metros 73 ahora. Ujú. Vamos a tener este mismo nivel por varios días, porque la represa necesita ser lugar para recibir el próximo volumen de agua que se estuvo cayendo en la cuenca alta, en la zona del sur de Brasil y norte argentino este fin de semana. Así que en principio tendríamos que, no debería crecer mucho más, siempre y cuando este escenario climático no se modifique. Eh, Estas lluvias que cayeron este fin de semana que pasó en Brasil van a tardar unos 10 días en llegar a la represa. Eso les da un tiempo suficiente como para gestionar su lago. Hoy la represa está con 33 metros 80 aproximadamente. Habitualmente trabaja en los 31, 32 metros, digamos, con el río normal. Espacio tiene para recibir este volumen y bueno, es de esperar que no suceda otro fenómeno tan fuerte en cuanto a las lluvias. Ahora, en estos días, ayer y hoy, estamos recibiendo aquí nosotros vientos del sur. Eso implica que el río escurra más lento, en algunos casos hasta se detenga y suba un poquito, pero tenemos 1 o 2 centímetros que crecieron estos días sin que esto fuese producto de la lluvia en realidad. Claro. En este caso, Oscar, ¿cómo reciben también los vecinos esta noticia, ¿no? De tener que trasladarse? Me imagino también es un momento de complejidad tener que dejar la casa con todas las pertenencias. ¿Cómo también se tramita esa parte? Bueno, siempre es traumático. El río Uruguay históricamente tiene un ciclo de crecidas que es entre 2 y 3 al año. Desde 2019 a la fecha no habíamos tenido ninguna crecida extraordinaria, pero de todas maneras la gente que habita la ribera tiene ya, digamos, esto como internalizado. Más allá de todo esto, es obviamente que es traumático porque las crecientes, por ahí el que no las sufre tiene digamos, la idea de que ocurre la afectación solo en el momento que tiene agua en su domicilio. La realidad es que previo y posteriormente es un proceso bastante largo. Aquellas viviendas que se ven afectadas por el agua, depende de las condiciones climáticas o la época del año inclusive que se den, entre 6 7 y 8 meses tardan en recuperarse. Entonces eso sí es una cuestión que genera un poco de enojo, malestar, incertidumbre, pero haciéndolo de esta manera nosotros evitamos todas las otras cuestiones que tienen que ver con los problemas de salud, la pérdida de bienes muebles y demás, Claro. incluso protegiendo la integridad de las personas. No es lo mismo sacar a una persona que el seco con su vivienda inundada. Los protocolos de salud se modifican y demás. Para el caso nosotros tenemos dentro de la Junta de Defensa Civil tanto el área de salud municipal como la de salud de provincia. Lo charlamos oportunamente. Hay todo un sistema de prevención que tiene que ver primero con tratar de que salgan en seco y segundo después de prevenir enfermedades contagiosas y demás, infectocontagiosas, por medio de sistemas de vacunación, etcétera, etcétera. Claro. El hecho es que
es bien recibido que que hayan sido alertados con tiempo, sobre todo por estas cuestiones, la preservación de los bienes y demás. eh, si bien es traumático, como le decía al principio, esto ha sido bien recibido. En este caso, ¿puede precisarnos cuáles son las zonas más afectadas de la ciudad de Colón por estos días? Mirá, Colón tiene una particularidad, tiene una zona ribereña que es Ujú. del río propiamente dicho, y después está hacia el norte y al sur, limitado por dos arroyos. El ingreso de las aguas se da por de esos tres sectores, y particularmente mucho mayor la afectación de la zona costera de los arroyos. Es cierto, el frente de la ciudad es mucho más extenso, pero también es más alto. Eso hace que esa zona no se afecte tanto. Hoy tenemos, si el que conoce Colón, el borde de la costanera de Colón está a unos 10-15 centímetros de que el agua suba, pero esa zona no se afecta. Sí tenemos ciertos canales o zonas bajas de desagüe por el que ha ingresado a la ciudad, pero allí no hay mayor afectación de viviendas. Hoy nosotros tenemos una limitación de cota 10 para la construcción, pero estas viviendas que hoy se afectaron son previas a esa ordenanza que condiciona esta cuestión. Y sí, tenemos algunas dentro del casco urbano más antiguo, digamos, por decirlo así, algunas viviendas afectadas. Pero en definitiva, eh, los 8 metros 30, 8 metros 20 son aquellos donde empieza a complejizarse la situación, y Claro. entre los 8 y los 9 metros es la zona, digamos, es donde más veremos o tenemos viviendas afectadas. Si supera los 9 metros, después el río empieza a caminar por otros sectores y cambia el modo en que afecta a la ciudad. Pero de todas maneras ya es, no digo catastrófico, pero mucho más traumático, mucho más difícil trabajar en esas condiciones. En este tipo de circunstancias, ¿ustedes también permanecen en comunicación con otras localidades cercanas que también están con esta complejidad? Me imagino también la circulación de la información entre municipios en la costa del Uruguay, justamente por esto, ¿no? Mira, una de las particularidades que tiene esta zona, o sea, tenemos dos organismos que son binacionales: Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y Comisión Administradora del Río Uruguay. Son integradas por representantes de ambos gobiernos. Uno trabaja exclusivamente con la represa, que es la CTM, Comisión Técnica Mixta, y lo otro en toda la extensión del río Uruguay. Todos los alertas tempranos están establecidos desde la represa hacia arriba. Ninguno de estos dos organismos ha establecido estos sistemas para hacer una medición o evaluación científica de los alcances de cualquier crecida. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros usamos, digamos, una base empírica para hacer los cálculos, y a partir de lo que le pasa a Concordia. Creo que si no existiese Concordia, nosotros difícilmente tuviésemos algún dato más o menos cierto de lo que nos podría pasar a nosotros con la actividad de la represa. Claro. Entonces sí, es cierto, en todo el tiempo miramos, además de los pronósticos del clima, las cantidades de lluvias que han caído en la cuenca, miramos esto que hace al trabajo de la represa. Básicamente es lo que más nos interesa, porque lo primero que anuncia es cuánto va a afectar lo que va a erogar a la ciudad de Concordia. En función de eso, nuestros cálculos, si bien es cierto que no tienen una precisión científica, pero nos dan un panorama bastante claro de qué nos va a pasar a nosotros. Y después tener otra particularidad. Sobre la costa del río Uruguay, exceptuando a Concordia, tenemos solamente dos ciudades en la costa propiamente dicha, que es Colón y Concepción del Uruguay. Después Claro. Gualeguaychú está sobre el río Gualeguay, y las demás ciudades están más dentro del territorio. Así que somos dos ciudades las que dependemos prácticamente de lo que diga la represa en función de lo que le va a pasar a Concordia. También consultarle, porque Colón tiene la característica durante esta temporada que inicia prontamente, durante la temporada de verano, tiene la característica de recibir muchísimo turismo. Uh -huh. Eh, ¿Les preocupa qué pueda suceder en el corto plazo con la crecida del río? Obviamente sí. Ahora, también es cierto que post pandemia, Colón prácticamente no ha tenido ninguna temporada baja, y la oferta turística se ha diversificado. O sea, el atractivo mayor que tiene Colón es el río, eso es indiscutible. Pero después tenemos termas, turismo rural, turismo gastronómico, bodegas. Colón es el departamento que más bodegas tiene en la provincia de Entre Ríos. Nosotros hemos generado en la microrregión la posibilidad de hacer un circuito de visita
de estas bodegas, todo lo que son las producciones identitarias, mieles, Ujú. pecanes, etcétera, etcétera, etcétera. Turismo rural, creo que ya lo mencioné, hay Sí, sí. muchísimas colonias que han desarrollado productos para ofrecer al turista. No tenemos más prácticamente temporada baja, al punto que el último fin de semana largo ya estaba crecido el río y Colón estuvo por encima del 90% de ocupación. Tenemos otra particularidad ahora con esta cuestión cambiaria. Nuestros vecinos del Uruguay, tenemos Paysandú enfrente a 25 kilómetros, Se cruzan todo están el todo el día tiempo, ¿no? visitándonos. Sí. Sí, tenemos una actividad comercial que, digamos, Colón es prácticamente una isla en ese sentido. Mm. Y si bien es cierto que, como decías vos y te interesaba por esta cuestión, nos va a afectar, no va a ser una afectación que sobremanera implique una reducción muy grande en la cantidad de visitantes. En cuanto a la creciente, esta que nos está afectando hoy, ya hemos tenido charlas con la gente de STM y demás, se va a extender en el tiempo. Si bien es cierto que es posible que no suba más Bien. el nivel, pero sí se va a extender en el tiempo en cuanto ellos tienen que gestionar su lago en función de que no los afecte un nuevo volumen mayor de agua. Esto quiere decir que los 23.000 metros cúbicos que está erogando al día de hoy, los va a seguir erogando a lo largo del tiempo, tal vez 10, 15 días, y eso implica que en 10 o 15 días todavía nosotros vamos a tener esta cantidad de agua en la costa. Claro. Para que se escurra luego van a pasar unos 5 o 10 días más. Estamos hablando que prácticamente podría llegar a ser que todo noviembre tengamos el río alto. A nosotros aquí trabajar la costa, digamos, más allá de los recursos que hay que ponerle, nos lleva un tiempo que podría estar también eh, condicionando un poco el inicio de la temporada. Pero de todas maneras, si se dan estos plazos, la temporada puede llegar a ser no normal, pero bastante buena. Con 4 metros en el río, nosotros tenemos playa como para ofrecer. Por supuesto, vamos a seguir en contacto, Oscar. La verdad es que la situación, si bien de la costa del Paraná se ha registrado un crecimiento y de hecho se espera que siga creciendo, no se ha Ujú. tornado tan problemático como lo que estamos asistiendo en la costa del Uruguay. Eh, eh, por último, y le agradezco muchísimo bueno, esta comunicación y toda la información que nos ha dado. Para los próximos días, entonces, no esperan un crecimiento mayor, esperan que empiece a estacionarse. Eh, a ver, los vecinos que ya se han evacuado, ¿en cuánto tiempo aproximadamente podría planificarse que tal vez puedan retornar a sus casas? ¿O eso es incierto? Mira, con precisión no te lo podría decir, pero si Claro. estamos hablando de que por lo menos 15 días vamos a tener estos niveles, Ujú. para poder recuperar y hacer habitable de nuevo esos domicilios, debería pasar tal vez 30 o 40 días en que esto suceda. Claro. Eh, Tal vez si el clima mejora, ahora tenemos 2 días, además de vientos, lloviznas casi permanentes. Todo esto, digamos, perjudica un poco esa recuperación. Pero de todas maneras, ya tenemos todos los recursos porque hicimos todas las previsiones como para higiene, desinfección, etcétera, 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 para trabajar lo más rápido posible en esos domicilios, que las personas vuelvan a sus casas, que es el mejor lugar donde pueden estar. Ahora, no es bueno que vuelvan si las condiciones sanitarias no están dadas. Absolutamente. Le agradezco muchísimo esta comunicación, Oscar. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes y bueno, estamos a disposición aquí en Colón. Estamos trabajando y gestionando esta creciente y vamos a seguir haciéndolo y obviamente todo lo que podamos informar para la tranquilidad de la población o para aquellas cosas que sean de interés para las otras ciudades de la provincia, estamos aquí atentos.